saludar ahora al profesor Jorge Araneda, que pacientemente nos ha esperado. Él es doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara, magíster en Historia y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Araneda, qué gusto tenerlo en este segmento temático. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Gracias por atender esta invitación. Profesor, Medio Oriente definitivamente es uno de los focos que está generando estos precios en el aumento, en el aumento de los precios del oro, corrijo, a nivel mundial. Desde esa región del mundo, ¿cómo se ve este asunto del oro y qué tan importante podría ser para la economía de los países de esa región? Particularmente, como ya lo mencionaban algunos de los doctores anteriormente, en términos de economías mucho más saludables, el impacto del oro es mucho menor. Sin embargo, y al igual que con mi colega, la doctora Ana, tanto Medio Oriente, el norte de África y algunos países africanos, el oro sí tiene un impacto no solamente en términos de prácticas culturales, de lo que tiene que ver con regalos, refugios casi culturales frente a lo que tiene que ver con los procesos inflacionarios o con la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ya sea por problemas geopolíticos, pero también producto de la guerra en Siria. El precio de no solamente del oro, de la plata, el platino, incluso el cobre, llegó a precios exorbitantes, dado de que la gente veía de que la inflación hacía que el papel moneda no tuviese nada o muy escaso valor, sino también porque era un refugio natural para tener algún tipo de bien que fuese transfronterizo. Y ahí nace las dinámicas que, como bien la mencionaba la doctora Ana, tiene que ver con el comercio, la producción y el transporte ilegal de oro a otros países. Esto lo vimos particularmente cuando fue la gran o las grandes oleadas de sirios hacia Turquía, en donde muchos de ellos, lógicamente, tomaron la decisión de no llevar tanto papel moneda, porque la moneda siria en ese momento no tenía nada o muy escaso valor, pero sí lo hacían con el oro. Eh, por lo tanto, sí tiene un impacto bastante mucho más concreto que en economías como Europa, como ya lo mencionaba el profesor anteriormente. Pero por otro lado, también, a diferencia de otros continentes, el sistema económico, la apuesta económica, en donde, por ejemplo, en Turquía, pero también en otros países como Egipto, que ha llevado particularmente a un gasto estatal que supera índice inflacionario de las dos cifras incluso, lleva a que la población también se refugie en la plata contado, en el oro, y lógicamente eso hace de que internamente el oro suba, lógicamente, su valor bastante significativo. Hay que comprender de que Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita representan una buena parte de la importación en sus bancos centrales y de su economía en términos reales. Turquía compraba o era el importador neto casi de un 11% del oro mundial, y lógicamente Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita eran un 3, un 2% respectivamente. Esto también en términos de el impacto concreto que se puede tener también en la inseguridad alimenticia. Eh, no solamente o no quizás tan concretamente con el oro, pero sí con lo que tiene que ver con el precio del barril de petróleo, que también, lógicamente, aunque por razones diferentes, pero sí bajo un origen común, que la inestabilidad económica de las rutas comerciales hace de que la canasta básica, los productos básicos, lógicamente suban de precio, y eso sí lo ve la población a pie del Magreb, del norte de África, pero también del resto del Medio Oriente.
Claro, profesor, en ese sentido, pues también hay, entiendo yo, por lo menos de las personas más adineradas en los países de Medio Oriente, hay un uso suntuario importante del oro, ¿no? Un uso para la construcción, para sus viviendas, incluso algunos excesos como en vehículos y demás. Eso es fuerte también y por supuesto a estas personas sí les afecta que suba tanto el precio del oro, ¿no? Particularmente en el caso del uso suntuario, no en el caso del uso cultural que se le da al oro, eh, hay que comprender lógicamente de que existen ciertas prácticas muy extendidas, no solamente en Medio Oriente, sino en todos los países con mayoría musulmana, que tienen que ver particularmente con la dote, particularmente con un valor en oro o en algún tipo de moneda en torno al matrimonio. Eh, me recuerdo y lo conversábamos en algún momento en otras entrevistas sobre cómo en Siria y en Turquía particularmente los jóvenes estaban viendo la imposibilidad de casarse, teniendo parejas, particularmente no solamente como ya mencionaba por la inflación y por la imposibilidad de tener un hogar propiamente tal, sino también por concretar lo que tenía que ver con la argolla o con el dote propiamente tal, que era un valor en oro que tenía que dársela a la futura esposa, que es lógicamente un capital para ella sola a uso personal. Pero en términos suntuarios, las grandes expresiones de oro, ya sea en joyas, autos, en términos de hogares, la mayoría de ellos son parte de una red extendida de las familias reales que gobiernan particularmente la mayoría de los países en la península arábica. Eh, ellos, ellos no tienen un impacto real sobre el precio del oro, en tanto que es como un producto suntuario, no es un producto de primera necesidad, no se transforma en un producto de primera necesidad, ni su valor afecta lógicamente entre comillas, su canasta básica. No hay un impacto real en las familias. Eh, Dado que no solamente porque vienen comprando oro de la década de los 70 en adelante, las familias reales tienen una reserva de oro bastante significativa, eh, no solamente por una cosa cultural, sino como lo mencionaban los profesores anteriores, es porque es un refugio natural frente a los títulos del Tesoro norteamericano que para los radioescuchas tienen que comprender que mantiene tradicionalmente un valor inverso, cuando sube uno baja el otro. Y lógicamente, dado que mantienen este crony capitalism o este capitalismo, entre comillas, de familiaridad, lógicamente refugiarse en el oro siempre es una buena medida para estas familias reales.